Reporte 100. Tengo aquí en cabina al notario público número 39, Luis Rubén Montes de Oca, expresidente justamente del Colegio de Notarios de Sonora. Luis Rubén, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme. Claudia Pavlovich se volvió la bichi, como dicen, ¿no? Entregando patentes por aquí, por allá, por acullá. Al final de su administración, al cuarto para las 12. Bueno, tal vez este fue un exceso, pero ha sido una costumbre recurrente, administración tras administración tras administración. Sí. Creo que esto se ha venido dando desde hace como 4 o 5 administraciones. Sí, también lo hizo Guillermo Padres, pues. Claro, lo hizo Guillermo Padres y lo hizo Eduardo Burs, y así podemos irnos yendo. Armando López Nogales, probablemente por compromisos políticos de cada administración. Sí. Sin embargo, en descargo de todos, incluida la gobernadora que salió, creo que la responsabilidad de determinar quién puede o quién no puede ser notario es del propio Colegio de Notarios, ya que la mayor parte de los sinodales somos miembros del Colegio de Notarios. Sí, pero en esta se la voló la barda Claudia Pavlovich, fueron un montón en su sexenio, justamente porque Olga Sánchez Cordero, cuando llegó el gobierno de López Obrador, anunció que habría una reforma al notariado para limitar o para ponerle reglas o dificultar que los hijos de los notarios no era tanto así, era más bien una idea de federalizar la función notarial, quitarle a los estados de la República la posibilidad de asignar las patentes, o cuando menos que el gobierno del estado fuera el árbitro en la elección de los notarios. Más bien lo que se buscaba es que el gobierno federal fuera el nuevo árbitro para y vino una renunciadera de notarios en todo el país, ¿no? Porque pues no vaya a ser que nos dejen sin el negocio familiar, ¿no? País, pero en Sonora sí. En Sonora sí, ¿no? Fueron como 20 y tantos. Probablemente, yo creo que en la administración anterior deben haber habido cuando menos unos 40 o 50 nuevos notarios. Sí, pero de esos 40 o 50 notarios nuevos, fueron renuncias de los titulares. Sí, en donde quedaron los hijos, ¿verdad? Así es, hijos de los notarios, sí, así es. En concursos de oposición donde nomás participaron los hijos. Tal vez por eso es importante que la reforma, como en alguna ocasión el extinto compañero Juan Carvajal proponía, y el compañero Carlos Serrano Patterson, que para que se pudiera concursar, hubiera un verdadero concurso, es decir, cuando menos hubiera 2 sustentantes que se inscribieran para la... Claro que es legítimo que los hijos aspiren a una notaría, por supuesto. En lo personal es mi caso. Sí, claro que es legítimo, porque tienen la experiencia y han vivido ahí y tienen los conocimientos. Como el carpintero. No se le puede limitar, sería violar sus derechos. Por supuesto, limitarlo. Así es, además. Pero tampoco se vale poner todo el escenario para que el hijo gane, ¿no? Completamente estoy de acuerdo contigo. Yo de hecho, pues, presenté algunos exámenes de oposición antes de ser notario, ¿verdad? Independientemente de que pudiera o no, o pudiera yo estar de acuerdo o no en cómo acceder al notariado. Sí. La realidad es que fue algo similar, no voy a negar mi historia personal, ¿no? Sin embargo, yo antes de ser notario presenté 2 o 3 exámenes. Sí. Y en ellos pues no me favoreció los compañeros, voy a decir. Pero en esta horneada de Claudia Pavlovich, pues se las pusieron bien facilita a los hijos, ¿no? Me imagino que sí. Yo la verdad no fui sinodal en ninguno de ellos. Entonces no podría opinar sobre eso o no. Lo que sí sé es que cuando menos deberían de ser 2 sustentantes para que pudiera existir una oposición. Además, creo yo que antes de llenar el mocillo de notarios, que probablemente la población así lo demanda, debemos de poner notarios en las poblaciones menos privilegiadas o con menos población. Claro. A la fecha creo que faltan cuando menos 2 notarias en Zaguaripa, una más en Cumpas y una más en Álamos. Sí. Y sin embargo, no se ha logrado y creo que también ya debería de las notarías de Hermosillo, ya deberían de haber con menos un par en la calle 12, pero que ahí se queden, ¿no? Sí, y luego bien, lo dice usted, Luis Rubén Montes de Oca, notario público 39, expresidente del Colegio de Notarios de Sonora. Ocurre que la generosidad que tienen los notarios, o el gobernante en turno con los notarios, luego es recompensada por los notarios al gobernante en turno. ¿A qué me refiero? Si la gobernadora o el gobernador en turno
pues facilita que los hijos de los notarios lleguen a las notarías, pues luego los notarios facilitan que el gobernador en turno ponga a sus políticos. Y ahí está Miguel Pompa, por ejemplo, exsecretario de Gobierno, así es, como notario público, un premio que le da Claudia Pavlovich. No es el único caso, ha habido otros casos históricamente. El hijo de Ernesto Munro, por ejemplo. El hijo de Ernesto Munro llegó, fue compadres y Pavlovich lo ratificó, ¿verdad? No. Fue compadres. Sí. Lo habían asignado a Zaguaripa y, y luego cambió su adscripción en esta administración que acaba de terminar a San Luis Río Colorado, creo. Justamente cerca de Puerto Peñasco. Pues creo que sí. O sea, y en donde hace falta, ¿no? En Zaguaripa. O sea, en Zaguaripa probablemente desde el punto de vista económico no sea el mejor lugar en el estado. Sin embargo... Pero pues le hizo el paro Claudia, pues, al hijo del dirigente del PAN. En alguna época, para evitar ese tipo de problemas o tentaciones, cuando mi papá aún vivía y formaba parte del Colegio de Notarios, y el licenciado Martínez de Castro proponían una reforma a la ley que de alguna manera democratizara un poco más la asignación de notarías, de tal forma de seguir el sistema español. ¿Y cuál es el sistema español? Simple y sencillamente que primero se concursen las notarías de los lugares vacantes y se dé preferencia a los que ya son notarios para que ocupen esas notarías. Es decir, sería atractivo para una persona ser notario en Zaguaripa, ser notario en Cumpas, ser notario en Álamos, y tener la posibilidad en el futuro de si hay una vacante en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en Nogales, en San Luis Río Colorado, ellos tuvieran mano para poder obtener esa notaría y que realmente primero los notarios accedieran a notarías más pequeñas y democraticemos la función notarial en todo el estado. Sí. Lo que hace el gobernador de autolimitarse para entregar notarías en los últimos 2 años de gobierno no significa que él no va a entregar notarías, porque le quedan los primeros 4. Bueno, la realidad es que en estricto derecho el gobernador no otorga notarías. Él decreta vacantes de notarías y el colegio de notarios en compañía de notarías son los que eligen notarios de entre los aspirantes que ponen su solicitud para esa notaría. Pero pues luego pasa que cuando hay ese tipo de órganos piensan igual que el gobernador en turno, ¿no? O sea, casualmente pues así ocurre eso, ¿no? Desafortunadamente sí. Ocurre que podría piensan decir igual. Que no, pero sí, afortunadamente sí. ¿Irá a colonizar también el notariado Alfonso Durazo? Espero que haya algunas reformas en nuestra ley y que la hagamos un poquito mejor. Creo que nuestra ley es perfectible. Me parece valiente de parte de él de decir que no va a otorgar, o cuando menos que legalmente va a impedir que cualquier gobernador del estado otorgue patentes en los últimos 2 años de la administración. Sí. Creo que es loable, creo que es correcto. Efectivamente, si hay vacantes, como ya dije, hay vacantes en Zaguaripa, hay una vacante cuando menos en Cumpas y hay una vacante cuando menos en Álamos. Entonces, pues creo que debe concursar esas notarías primero y antes que ninguna otra. Creo que sería una buena señal el que lo haga. Sí, y también limita a los funcionarios públicos, ¿no? También, en esta iniciativa, algún funcionario público que aspira a ser notario tendrá que esperar un periodo similar al que estuvo en el cargo como funcionario y deberá separarse, ¿no? Además, también me parece correcto. Creo que la tentación de aspirar a un puesto permanente como el de notario es legítima, pero creo que también es legítimo que esperen un periodo similar para poder presentar un examen de ¿Oposición? De oposición, así es. Probablemente también lo que no debe poder presentar el examen de aspirante en ese periodo de tiempo también, para incluso restar un poquito más la tentación a ser notario. Claro, esto va al Congreso, son 2 puntos los que propone el gobernador, pero usted habla también de otras posibilidades que le puede agregar el legislativo en esta oportunidad que tiene de reformar a la ley del notariado. ¿Qué otras cosas debiera pensar el Congreso ahora que le va a llegar la oportunidad de revisar la ley del notariado? Pues creo yo que independientemente de democratizar el notariado, como yo digo de alguna forma, sí, y dar la posibilidad de que lugares alejados del estado tengan notario, creo que también debería de agregarse en la ley la obligación o la necesidad de que el aspirante a notario, después de prestar su examen, cuando menos haya practicado en notaría en un periodo de 2 a 4 años antes de poder presentar el examen de oposición. Y además obligar de alguna manera al colegio
o el propio gobierno del estado a dar cursos de introducción al notariado. Ya lo intenté, en mi administración ya dimos un curso, en administraciones posteriores se dio otro, pero se ha suspendido eso, y creo que la única manera de tener un notariado profesional es precisamente en la práctica y en el conocimiento un poco más. Día a día la función notarial está acechada por más y más obligaciones. La gente realmente no conoce la cantidad de obligaciones que a la fecha tenemos los notarios. Cuando yo accedí al notariado, sí teníamos muchas obligaciones, pero no son ni la mitad de las que tenemos ahorita. Y cada vez tenemos más obligaciones, y sobre todo con la ley de lavado de dinero, que nos obliga a ser muy severos, sí, y que realmente complica nuestra función. Cada vez tenemos más funciones y la misma paga, pero esa es otra historia, ¿no? Realmente, además, algo que también es importante que logremos es que se modernice el registro público. A veces se habla mucho del notariado y del mal servicio que el notariado prestamos a la población. Sin embargo, administración tras administración, desde algunas administraciones, se han estado aportando recursos federales para modernizar el registro público, y sin embargo el mismo continúa igual o peor. Sí. Cuando yo accedí al notariado, cuando yo comencé a hacer mis prácticas de notario hace como 30 o 40 años, una escritura que se llevaba al registro público tardaba 24 horas en estar lista. En la actualidad, si no pagas un trámite urgente, que esa es otra historia, puede tardar 3 o 4 meses tu escritura. ¿Y todo por qué? Porque hemos burocratizado el sistema de registro público. Yo de alguna manera en algunos foros lo he dicho y lo voy a repetir una vez más. Creo que es importante que tomemos el ejemplo del registro de comercio, que permite a los notarios que registremos en minutos cualquier escritura que mandemos al registro de comercio. ¿Por qué? Porque se ha modernizado, porque ha logrado darle un paso adelante. Creo que el registro público requiere más técnicos en informática y menos abogados, pero es otro tema completamente distinto, pero que sin embargo creo es importante para el bienestar del estado de Sonora y sobre todo para su economía, el que podamos tener en un término récord nuestras escrituras. Pocos registros públicos de la República Mexicana lo han logrado. Sin embargo, en la Secretaría de Economía, desde que yo fui presidente, ya existía un sistema, el SIGER Propiedad, que de alguna manera nos llevaría a la misma conclusión. ¿Y cuánto le costaría al Estado implementar eso? Nada. La Secretaría de Economía lo regala. Sí. Luis Rubén Montes de Oca, expresidente del Colegio de Notarios, muchas gracias por estar aquí y compartirnos sus puntos de vista y sus opiniones sobre esta reforma que plantea el gobernador Durazo. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Hasta pronto. Reporte 100.